¿Comenzamos? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un honor estar aquí participando en la Semana de Medio Oriente y Norte de África. Agradecemos mucho a las organizadoras por esta muy bella invitación de un encuentro que también, pues en la conferencia anterior hablábamos de la importancia de la comunidad, pues es importante que nosotros funcionemos como comunidad, hablemos, nos escuchamos y la Simona, la verdad, es lo que nos aglutina desde años, ¿no? Bueno, yo voy a dar la bienvenida a Manuela Ceballos y la voy a presentar. Manuela, la doctora Manuela Ceballos, yo la conozco más que todo como traductora, o sí comencé a conocerla. Es traductora de este hermoso libro que se llama La lengua de Adán y otros relatos, del autor marroquí Abdel Fattah Kelito. No vamos a hablar de esto, tuvimos una conferencia sobre esto la semana pasada en el Colegio de México, pero a los que les interesa el libro está aquí a la venta, ¿no? Y pueden acercarse conmigo o con Cristina, que está allí para la compra de este libro que tradujo Manuela. Voy a presentar a Manuela. Manuela es colombiana, cursó su maestría en el departamento de francés en el Bryn Mawr College en Estados Unidos y es doctora en historia de las religiones por la Universidad de Emory, también en Estados Unidos. Es profesora asistente de estudios islámicos en el departamento de religión de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Ha traducido La lengua de Adán y otros relatos, ¿no? A la lengua española. El libro fue publicado por la editorial Sílaba en Medellín, Colombia. Y también es autora del libro del que nos va a estar hablando ahora. El libro está por publicarse dentro de un mes, que se llama en inglés Between Dung and Blood, Sainthood, Purity and Power. Se va a publicar por la University of California Press. El título de la presentación, de la conferencia de Manuela hoy es Entre las heces y la sangre, la historia de Sid Radwan el-Janui, un santo marroquí del siglo XVI. Bienvenida, Manuela. Adelante. Gracias. ¿Me oyen bien? Bueno, muy bien. Bueno, a ver, yo corro aquí para cuadrar el micrófono. Un segundito. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Para mí es una alegría estar aquí con ustedes en Semona. Quiero comenzar agradeciendo al comité organizador de este evento, Camila Pastor, Caterina Camastra, Indira Sánchez, Nofret Hernández, Mehdi Masmoudi, Shakufe Mohammadi, Alejandra Gómez, Ginger Jabur, Mariel Mera, a las instituciones que patrocinan este evento, hoy aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y muy especialmente a mi amigo Shadi Rohana, quien nos acompaña hoy como moderador, por su atención y hospitalidad. Yo llevo aquí ya casi una semana, muy contenta, muy feliz de estar aquí en Ciudad de México. Y a Cristina Cardeño, ambos de la cátedra José S. Helú del Colmex. Y bueno, a ustedes que están aquí presentes también muchas gracias. Muy bien. Entonces la charla de hoy hace parte de un proyecto de investigación más grande que culminó, pues si es que esas cosas terminan alguna vez, en un libro, como dijo Shadi, que se llama Between Dung and Blood, Entre las heces y la sangre, Sainthood, Purity and Power in the Early Modern Western Mediterranean, Santidad, Pureza y Poder en el Mediterráneo Occidental de la Edad Moderna Temprana. Entonces voy a cerrar esto aquí y seguimos. Va a ser una conversación así, vamos a hacer esto conversadito. Sí se puede, muy bien. Entonces, bueno, este es el libro para que si en algún momento tiene algún interés, yo se los paso. No le digan a la editorial, me escriben. Y bueno, pero sale ahorita en diciembre por la Universidad de California. Bien. Entonces, ¿de qué se trata el libro para que tengan como un poquito de idea del contexto general de esta presentación? Esto pues... se suponía que iba a ser mi tesis doctoral, terminó siendo una cosa completamente distinta, pero a través de la historia de este santo marroquí de quien les voy a hablar hoy, terminé tratando de investigar las ideas sobre la transmisión de la pureza y la corrupción o suciedad
en el Mediterráneo occidental, o sea, en Iberia y en Marruecos, en el Magreb. Y me enfoqué en el libro, pues en general, hoy solamente vamos a hablar de uno de los dos santos, en dos santos, en Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, que es muy conocida pues en el mundo hispanohablante, y en Sidi Ridwan al-Janoui, que es un santo marroquí muy famoso en su época, pero bastante desconocido hasta en Marruecos ahora, ¿cierto? Es hasta difícil encontrar su tumba, cosa que no parecería por lo importante que fue en su momento, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las razones por las cuales eso puede ser así. Bueno, una de las cosas que traté de investigar en el libro fue las distintas maneras de interpretar la sangre, ¿cierto? Como materia, como discurso, y también vamos a hablar de eso un poquito a través de la historia de Sidi Ridwan. Muy bien, vamos a ver si logro. Bueno, algunas preguntas que me hice mientras estaba, o que nos vamos a hacer también en el transcurso de esta charla. Entonces, ¿cuál es la relación en el siglo XVI, que es la época en donde vivió y murió Sidi Ridwan? ¿Cuál es la relación entre el linaje y la pureza? Ahora, para los que tenemos algún contexto o algún conocimiento del mundo ibérico, pues el siglo XVI es el siglo en el cual se establecen los estatutos de limpieza de sangre, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de linaje, eso tiene pues un contexto muy particular en España y en Portugal, que no va a tener en Marruecos, pero de todas maneras pues va a haber un discurso paralelo. Entonces es ese discurso paralelo que quisiera investigar hoy. Ahora, ¿hay alguna relación entre la conversión religiosa y la pureza o la impureza? Esa es otra pregunta. ¿Qué podemos entender por sangre? ¿Cuál es la relación entre pureza y poder espiritual y social en estos discursos socio-religiosos? Bueno, una de las cosas que quisiera también como aclarar aquí es que yo pues me muevo en un medio estadounidense en el cual el estudio de la religión está marcado pues por una tendencia protestante y que hace mucho énfasis en las ideas, en el espíritu, en las creencias, ¿no? Mientras que para quienes estudiamos este tipo de tradiciones, tanto católicas como musulmanas del siglo XVI o anterior, pues el cuerpo es muy importante y las ideas alrededor del rito son muy importantes. Entonces para mí ha sido fundamental centrar el cuerpo y el rito en esta presentación y en este libro. Muy bien. Ahora, cuando hablamos entonces del Mediterráneo occidental, tengo un montón de mapas que conseguí. Es que ustedes me ven aquí atrás. Para muchos de los cartógrafos de la época, el Magreb era tanto Iberia como Marruecos, Argelia, en fin. Entonces, también pensar en una geografía distinta y en una concepción geográfica y de un mundo multicultural, multirreligioso, que ahorita pues está separado por todo tipo de barreras que antes no existían, ¿no? Entonces, pues no vamos a hablar no quiero aquí hacer alardes de cómo era de bueno el andaluz, cómo se entendía todo el mundo de bien. No, pues eso también hay que calificarlo. Pero había transmisión de ideas, había intercambio, había comercio, había conversión, había viajes, había todo tipo de movimientos intelectuales y físicos que se notan hasta en los mapas, ¿no? Entonces aquí pues lo volteé para que se viera un poco más. El mapa es como está a la derecha, pero si lo ponemos al revés, entonces se ve más parecido a los mapas que tenemos. Esto es de Piri Reis, un cartógrafo otomano. Bueno, otro mapa, pues aquí también para que veamos que no es una tendencia solamente otomana, la de mostrar el occidente del Mediterráneo como tanto Iberia como el Magreb, ¿no? Otra vez ven las manifestaciones de cartográficas. Bueno, y aquí nos vamos a enfocar en Fez, ¿cierto? En la ciudad de Fez, en el siglo XVI. Ahí le puse un circulito, no sé si alcanzan a ver.
también en otro mapa, este es lo que es el reino de Fez, en un mapa un poco posterior. Bueno, esta ciudad en el 2007. Muy bien. Sidi Redwan al-Janawi es un santo muy particular. Ahora, la conversión en el Islam es una cosa corriente, entonces no es esa necesariamente como su particularidad. Pero en el contexto del Marruecos del siglo XVI, su historia de conversión o la conversión de sus papás, de sus padres, de su padre sobre todo, va a ser central en la construcción de su santidad, cómo se construye Sidi Redwan como santo, pues la historia de la conversión de su padre en especial va a tener un papel muy importante. Muy bien. Era famoso en su época por conocimiento sobre las tradiciones del profeta. O sea, este es un santo, cuando hablamos de santos, estamos hablando de sufíes, ¿no? Y muchas veces cuando se habla del contexto sufí, estamos pensando pues en tradiciones espirituales y un poco oscurantistas. En el Marruecos del siglo XVI, pues esto era una cosa supremamente común y los santos también ocupaban papeles jurídicos, entonces había un intercambio entre la ley, ¿no?, y además el espíritu. Entonces este santo era en especial un hombre que sabía muchísimo del hadith, ¿no?, las tradiciones del profeta, se aprendió de memoria el hadith de Bukhari y la gente venía desde lejos a escucharlo. La historia de su vida, ¿de dónde sale? De un manuscrito que está digitalizado, muy bonito, por cierto, con una letra, ahorita les muestro unas imágenes, con una letra magrebí preciosa, en la fundación del rey Abdelaziz Al Saud en Casablanca. Entonces ahí está pues digitalizado completamente, les puedo dar la referencia si les interesa verlo. Es un manuscrito importante, ahorita también vamos a verlo, se conserva no más que una copia, pero aparece pues en los registros de las bibliotecas de Marruecos, parece haber dos. La otra yo no la he visto, pero es posible que exista tanto el manuscrito original como la copia, lo que muestra ya cierta importancia, ¿cierto?, de este personaje. También aparece mencionado en varios diccionarios biográficos, Tabakat, que es un tipo de literatura en la cual se recogen la vida de ciertos personajes, entonces Sidi Redwan aparece tanto en las biografías que se enfocan en las tradiciones maliquíes, ¿cierto?, y en las tradiciones sufíes. Era un santo conocido por su no voy a ser capaz de decir, sus escrúpulos, no voy a ser capaz de decir esto, ética wará, y su seguimiento estricto de las normas de pureza ritual en el Islam Tahara. Ahora, esta es la parte que a mí me pareció muy particular y muy bonita además, ¿cierto? Según varias fuentes biográficas, esto no aparece en la geografía porque no está completa, pero debe salir de ahí, decía de sí mismo con respecto a sus orígenes: salí de entre las heces y la sangre. Harajtu min beni farthen wadam. Esta expresión se encuentra en varios diccionarios biográficos y está atribuida a él. Vamos a ver de dónde sale, pues eso es evidentemente una cita coránica, pero él la usaba aparentemente para referirse a sí mismo. Tiene otra cosa que es particular, ¿cierto?, que también se destaca en los diccionarios biográficos. Era un santo que tal vez por sus escrúpulos se rehusó en un momento importante a ser el imam de la comunidad, a ser el líder de la oración, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar un poquito por qué. Y en cambio dice, yo no soy digno de estar al frente de ustedes porque no vengo de una tradición antigua del Islam, ¿cierto? Entonces, si ustedes fueran a escogerme como líder de la comunidad para liderar la oración, sería como comer carne que no ha sido sacrificada apropiadamente, maita, ¿cierto? Entonces son todas esas descripciones que hace de sí mismo como sustancia impura. Y a mí me pareció una cosa como tan extraña que hubiera un santo que se recordara en la tradición marroquí por ser precisamente por esas afiliaciones, por esas asociaciones con las cosas impuras, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que no entendemos nosotros, las personas que leemos estos textos en el siglo XXI? Acerca de estos santos que pueden hablar de sí mismos de esa manera y que pueden ser recordados también a través de semejantes expresiones, salí de entre las heces y la sangre. Bueno, y si ven también es contemporáneo de Teresa de Jesús, viven casi al mismo tiempo. Bueno, esta es una de las
hojas de los folios del manuscrito. Ahí pues se ven los capítulos, no está completo, pero es un texto pues importante, que además fue compuesto, parece, durante su vida. Entonces él aprobó pues la producción de este manuscrito por uno de sus alumnos, que terminó siendo también parte de un legado sufí muy importante en Fez. Muy bien. El primer libro que yo conozco que se ha publicado sobre Sidi Redouane se publicó en el 2023 por una académica marroquí que se llama Farida Tabash, que fue además la editora del manuscrito. Yo espero que alguna vez el manuscrito salga publicado, y ella pues hizo su tesis doctoral editando y corrigiendo pues el manuscrito, y hace pues un trabajo muy bonito, filológico, como historiadora, alrededor de la situación sociopolítica de Sidi Redouane. Sin embargo, como la frase entre las heces y la sangre, salí entre las heces y la sangre, no sale en el manuscrito, en lo que tenemos, entonces ella no lo menciona. Muy bien. Entonces, ¿dónde sale, dónde aparece esta cita? Salí entre las heces y la sangre, harajtu min beini farthin wa dam, y seguí el camino de Abu Muhammad al-Ghazwani. Abu Muhammad al-Ghazwani fue uno de los grandes santos de la tradición Jazuli, Shadili, en el Marruecos del siglo XVI. Y cuenta la historia del santo, que una vez estaba haciendo sus abluciones, y con el agua de sus abluciones mojó a Sidi Redouane, que era niño en esa época. A partir de entonces fue como un despertar espiritual, ¿cierto? Entonces ahí también se nota pues la relación entre la pureza ritual, ¿cierto? La idea que el agua sucia, el agua que está usando alguien para limpiarse, termina siendo el agua que purifica a este santo. En otras versiones, la cita de salí entre las heces y la sangre no se purifica a través del camino de al-Ghazwani, sino que sigue la cita coránica mucho más de cerca, y se convierte entonces en leche. La leche que sale en la cita coránica es una cosa muy bonita, están hablando de los milagros, de los milagros divinos, que se puede producir una sustancia pura, como la leche, entre las heces o las vísceras y la sangre, sin que toque ninguna de esas dos partes, y que además sea algo que sea dulce y agradable para quien lo bebe, ¿cierto? Entonces, en el ganado también tenéis una lección. Os damos o les damos, en el ganado también tienen una lección. Les damos de beber lo que hay en sus vientres, entre las heces y la sangre, leche pura, agradable a quien la toma. Esta referencia entre las heces y la sangre es algo que sigue también otros caminos textuales. Entonces, en una de las biografías más importantes del profeta Mahoma, la biografía de Ibn Ishaq, el abuelo del profeta encuentra el pozo de Zamzam, ¿cierto? El agua que usaron Hagar y Ismael para no morir de sed en el desierto, que ahorita pues es uno de los puntos rituales más importantes de la Meca. La encuentra entre los ídolos de Isaf y Naila, que eran puntos donde la gente, pues según la narrativa, la gente sacrificaba animales. Entonces, entre las heces y la sangre encuentra el abuelo del profeta el pozo de Zamzam, que es agua pura. Entonces hay también unas referencias intertextuales importantes en donde el hijo de conversos se sitúa a sí mismo en medio de la tradición islámica a través de una referencia como esta. Bueno, les dije antes de la historia del padre. ¿Quién era Sidi Redouane y cómo llegó pues a ese camino de santidad y de ascetismo? Bueno, pues su padre era un comerciante genovés, parece pues según la historia. Su padre era un comerciante genovés cristiano que tenía pues como ciertas curiosidades, parece, y cierta propensidad a las ideas no convencionales. Y un día estaba en Génova y iba caminando con su caballo, y el caballo entra a una iglesia. Hay varias versiones, pero más o menos es algo así. El caballo entra a la iglesia, el caballo defeca en la iglesia, y él se asusta
Y dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Entonces saca el caballo y regresa para limpiar las heces que dejó el caballo. Y se encuentra con que el cura de la iglesia llegó, se aprovechó de la situación y empezó a vender este estiércol, diciéndole a los creyentes que era que Jesús había llegado de noche y que ese era un milagro divino, ¿cierto? Entonces, esto es una manera que tiene la narrativa también de mostrar la relación entre la corrupción y el cristianismo, por lo cual el hombre ya no puede seguir creyendo y dice, bueno, me voy a ir a las tierras del Islam a ver qué encuentro, ¿cierto? Entonces aquí pues esto es parte de la historia. El cura llegó con una linterna, esto es después de que él saca el caballo y regresa. El cura llegó con una linterna y encontró la orina y el estiércol del caballo. Las recogió. Cuando llegaron los cristianos, encontraron al cura feliz. Cuando le preguntaron por la razón de su alegría, les dijo que Jesús, que las bendiciones y paz de Dios sean con él. Perdón que ahí tuve algunos problemas con el PowerPoint, entonces no salieron todas las tildes. Había descendido durante la noche y que este era el estiércol de su caballo. Entonces los cristianos empezaron a comprar el estiércol por un precio muy alto y se lo untaban para recibir bendiciones. Qué cosa absurda. Entonces también, pues, a mí lo que me parece lindo de todo esto es que cuando pensamos en la santidad, no pensamos ni en estiércol, ni en sangre, ni en orina. Y resulta que en estas historias ocupan un puesto central, ¿cierto? Entonces, ¿qué papel tiene el cuerpo y el rol del asco, sobre todo del asco de quien lee ahorita, de los historiadores, que ya no hablamos pues de cómo estas historias llegan a crearse y a formarse? Muy bien. Entonces, pues ahí está la parte en la que se habla del Padre. Entonces, cuando pensamos, pues para que tengamos esto en cuenta, si el santo viene entre las heces y la sangre, pues también hay una asociación entre las heces y el Padre, ¿cierto? Ahora, la madre de Sidi Redouane era todo lo contrario. Vamos a hablar un poquito también de esa historia familiar. En Fez, los padres de Sidi Redouane se casan. El padre ha salido de Génova, se apuntó como mercader, que los genoveses pues tenían esa tradición también. Llegó a Tetuán. En Tetuán se encontró con un sufí y se hizo musulmán. Como se había hecho musulmán, parece que sus compañeros lo querían matar, ¿cierto? Entonces se escapó para Fez, en donde se casó con una mujer que también se había convertido al Islam, del judaísmo, una refugiada de Castilla, una mujer judía, que había sido judía, pues, cuya familia había sido judía. Entonces, esta pues parece ser una historia bastante convencional, ¿cierto? En un ambiente como el del Mediterráneo, en donde la gente pues se convertía y cambiaba de lugar y tenía pues interacción con otras comunidades religiosas y de conversos, ¿cierto? El padre de Sidi Redouane siguió siendo un hombre, que también es una cosa muy extraña cuando uno lee este tipo de textos. Los padres de los santos siempre son hombres virtuosos, y este señor no. Este señor parece, pues el padre de Sidi Redouane era un tipo que tenía muchos conflictos internos, ¿no? Y es una historia como particular. El hombre era muy celoso y perseguía a la mamá, se disfrazaba para ver qué era lo que hacía ella en el mercado. Rezaba mucho, o sea, trataba de ser buen creyente y no lo lograba. En algún momento se fue a la Meca y no regresó. El autor de eso, pues, tampoco era una cosa completamente desconocida, era algo pues, que está muy lejos, ¿no? Un camino muy difícil. Pero lo que dice el autor del texto es que lo que creen es que consiguió otra familia y dejó a la primera mujer y a su hijo. En cambio, la madre de Sidi Redouane, ¿cierto? Es una mujer supremamente virtuosa. También entonces pensamos en las descripciones que hace un texto como este de las comunidades judías y cristianas y de los conversos de esas comunidades, ¿cierto? Entonces, en este caso, la madre es una mujer que reza todas las noches, que atiende a su hijo, que es pues profundamente virtuosa, ¿no? Y el texto, pues, al punto que Sidi Redouane sigue visitándola, sigue haciendo visitas a su tumba,
después de que se muere. En fin, entre las heces y la sangre, entonces, adquiere cierto significado y cierta relación con el padre, ¿cierto? Las heces, y tal vez con la madre, lo que sugiere tal vez una relación entre este personaje y cierta idea sobre el judaísmo y la sangre, que vamos a ver después más tarde. Pero la sangre, en el siglo XVI, no quiere decir lo mismo que quiere decir la sangre hoy. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es una categoría discursiva inestable, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sangre, ¿qué dice la ciencia contemporánea? La sangre es un tejido y un fluido, un tejido conectivo fluido, pues, un tejido conector fluido, compuesto de líquidos, plasma, que está hecho de azúcar, proteínas, grasas y sales, y sólidos, glóbulos rojos y blancos, eritrocitos y leucocitos, plaquetas o trombocitos. Y eso es lo que nosotros entendemos, pues, por sangre, ¿cierto? Pero en las tradiciones hipocráticas, en las tradiciones médicas de los siglos V a casi el siglo XVIII, pues, que tuvieron circulación en el Mediterráneo, que después fueron desarrolladas por Galeno y en fin, la sangre era uno de los humores clásicos, ¿cierto? La sangre se distinguía entre la sangre como humor puro, pues que la sangre era uno de los humores, y eso no tiene pues como equivalente en los discursos médicos contemporáneos, y la sangre, era la sustancia que fluye por las venas. Entonces esas eran dos cosas distintas. Según esas teorías galénicas, porque son varias, de los cuatro humores, tal y como fueron interpretados por los médicos musulmanes medievales, el fluido que circulaba por las venas, el líquido que circulaba por las venas y arterias, era un compuesto de sangre, el humor puro y bilis amarilla, negra o a veces los cuatro humores. En la medicina europea, que también pues tenía cierta circulación, sobre todo en Marruecos, había médicos de todas las tradiciones que venían y enseñaban y intercambiaban pues conocimiento, ¿no? En la medicina europea premoderna se entendía por lo general que la sangre que fluía por los vasos sanguíneos también era una mezcla de los cuatro humores. La sangre era caliente y húmeda como el aire y se asociaba con la primavera y un temperamento sanguíneo, hablamos después de sanguinario también. Eso es pues como alguien que es que tiene pues como cierta capacidad para hacer cosas sin sentirse mal, ¿no? En el modelo hipocrático, por ejemplo, también la sangre menstrual era sangre, pero también podía contener otros humores, eso también es importante después. Y los humores no se consideraban que fueran inmutables, podían cambiar, ¿cierto? Ahora, esto lo que nos dice es que cuando hablamos de entre heces y sangre, ¿qué quiere decir sangre? Cuando hablamos nosotros también de la sangre en contextos contemporáneos y en español, la sangre es la familia, ¿cierto? Es el linaje, es, ¿cierto? ¿Qué tipos son esos los mismos discursos que circulaban en el Marruecos del siglo XVI? Pues no necesariamente, ¿cierto? De hecho, la sangre es una de las muchas metáforas de parentesco en árabe, pero no es necesariamente la única ni la principal. Entonces, para pensar en la sangre, y una de las cosas pues, que también es importante, es que ha habido en los estudios del Islam y en los estudios de Marruecos, en especial, cuando se habla del siglo XVI, en Marruecos se habla de una cuestión de linaje, ¿cierto? Se habla de la importancia de los descendientes del profeta, de los shurafá, ¿cierto? Como líderes tanto religiosos como políticos. En algún momento, pues los investigadores orientalistas dijeron que esa importancia que habían cobrado los descendientes del profeta en Marruecos, que llegaron a reemplazar a los líderes, a los gobernantes tradicionales, ¿cierto? Se debía a como una cierta adaptación de los discursos de limpieza de sangre en España. Yo creo que eso no puede ser así, ¿cierto? Y para mí por eso también ha sido importante situar estos discursos de la sangre dentro de una tradición musulmana, para no simplemente pensar que se adapta un discurso cristiano en el cual la sangre tiene un valor particular, la sangre de Cristo pues tiene un valor particular, la sangre como purificación, la sangre de la comunión, la sangre de todas esas cosas, no, eso no tiene equivalencia en el mundo musulmán, ¿cierto? Entonces pensar que la importancia de los descendientes del profeta
como ejes culturales y religiosos en Marruecos se debe a la influencia de los discursos de la limpieza de sangre en España. A mí me parece pues que ha sido una cosa errónea y además pues que imparte como ciertas visiones colonialistas además de la historia, ¿cierto? Bueno, en fin, la sangre en el contexto musulmán, ¿cierto?, está asociada con la impureza ritual, como en el judaísmo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente va a rezar, va a hacer cualquiera de sus ritos necesarios, obligatorios, tiene que estar en un estado de limpieza o de pureza ritual, ¿cierto? Para eso las abluciones que se hacen después de entrar en contacto con ciertas sustancias, o a las abluciones parciales, o las abluciones completas, o el ghusl, después de las relaciones sexuales, o pues de la menstruación, de cualquiera de esos eventos corporales, ¿cierto? Entonces, el estado de pureza ritual es un estado pues importante para las funciones rituales de la gente común y corriente. En cambio, en el cristianismo, pues esa idea de la pureza ritual no existe. La idea de la pureza que está relacionada con la sangre es la idea de la sangre de Cristo, ¿cierto? Que tiene esas propiedades salvíficas y purificadoras. Eso no me parece que sea posible compararlo. En el Corán, la sangre es una sustancia prohibida, o sea, por eso hay que eliminar la sangre de la carne que se va a consumir, ¿cierto? Hay que sacrificar a los animales de cierta manera para que la sangre fluya y no se consuma, ¿cierto? También puede representar violencia, pues asociada con el derramamiento de sangre, o sea, es una sustancia que tiene varios valores. La sangre entonces es ritualmente impura o najes en el sistema de pureza ritual islámico o tahara, ¿cierto? Que es parte pues de la tradición legal, ¿cierto? De la tradición legal musulmana. Tahara corresponde en términos legales a las prácticas de pureza ritual que son condición previa, como les había explicado, para el culto. Estas prácticas pueden coincidir con otras relacionadas con la higiene, pero tienen fines rituales distintos. Es decir, cuando pensamos pues en limpieza, como de parásitos o lavarnos las manos, no es lo mismo que una ablución, ¿cierto? No es lo mismo lavarse las manos que hacer un rito de ablución, ¿cierto? Y entonces esos discursos de higiene y los discursos de pureza ritual pueden tener cierta relación, pero no son necesariamente equivalentes. Un momentico, yo tomo un poquito de agua. Pero bueno, todas las sangres son impuras. Esa es una cuestión que tiene también como cierto interés. La sangre de los mártires, por ejemplo, no es considerada ritualmente impura, y entonces, por ejemplo, los mártires no se les lava, no se lava el cuerpo de los mártires, sino que se entierran así como se encuentran en batalla, ¿no? O en un caso pues también de accidente o de como en contextos pues donde la gente es víctima de algo, ¿no? Entonces eso pues no todas las sangres tienen el mismo valor ritual. Hay un texto muy importante que circulaba en Marruecos, en esa época un texto muy anterior, que es el texto de El Shifa, Kitab al-Shifa, de El-Qadi Iyad, en el cual se habla de la sangre y del cuerpo del profeta en general. Y entonces ahí se citan ciertas tradiciones en las cuales algunos de los compañeros del profeta toman la sangre del profeta. El profeta no está completamente feliz, no se pone pues como contento con esa situación, pero no lo regaña tampoco, ¿cierto? Entonces hay dos instancias que están pues bien documentadas, en las cuales dos de los compañeros del profeta, en vez de tirar la sangre de la herida, de alguna herida que tiene el profeta o alguna cosa así, la chupan, ¿cierto? Eso pues tiene cierta controversia en los círculos reformistas contemporáneos, ¿cierto? Ese tipo de tradiciones no son tradiciones que tengan un isnad, o sea, o ¿cómo se dice eso en español? Una cadena de transmisión. Uno tiene una cadena de transmisión que se pueda seguir perfectamente, ¿cierto? Es un isnad que tiene ciertas rupturas, entonces no se consideran pues hadices que sean completamente confiables, pero ahí están, hacen parte pues, y en ese texto que circula, que sigue siendo además uno de los textos que más circula
en el mundo musulmán, ahí están. Se habla también en ese mismo texto del cuerpo del profeta y de las otras cosas, pues de los otros líquidos que emite. Entonces el profeta, por ejemplo, en ese texto, su cuerpo siempre olía bien, su sudor siempre olía bien, ¿cierto? Y hay pues y hay ciertas tradiciones también alrededor de la orina, alrededor de las emisiones corporales, del sudor, ¿no? En las cuales parece que, según Al-Qadiyyad, no era el cuerpo del profeta, no era la sangre del profeta igual a todas las sangres, no era el sudor del profeta igual a todos los sudores, ¿cierto? Sino que había como una diferencia, una jerarquía de también emisiones corporales, ¿cierto? Bueno, también pues pensamos en el contexto familiar, de linaje y de sangre. Podemos también hablar de la sangre como metáfora para la familia, pero no es lo mismo, ¿cierto? En Marruecos, en el Marruecos contemporáneo, ha habido pues también como ciertas tradiciones. Esto para mí ha sido complicado verificarlo porque están en textos antropológicos del siglo XIX, principios del siglo XX, que a veces no son muy confiables. Entonces, pero hay ciertas tradiciones que también se reportan, por ejemplo, también en Al-Yusi, en otros textos que son textos de la misma tradición, en las cuales, por ejemplo, la sangre de los descendientes del profeta se usaba para curar la rabia o se usaba para curar ciertas enfermedades, ¿cierto? Entonces también vemos una jerarquía de sangres en la cual pues, podemos hablar de sangres más puras o sangres que tienen ciertos valores rituales distintos a otras. ¿Qué hacemos con Sidi Ridwan ahí entonces? ¿Cierto? Sidi Ridwan en el siglo XVI es un santo hijo de conversos, ¿cierto? No tiene el mismo estatus social que tienen los descendientes del profeta, que están por todas partes, ¿cierto? Que son los sadíes, ¿no? Que son la dinastía pues, que gobierna el país en ese momento, o gobierna la región en ese momento. Sidi Ridwan hace parte de un medio sufí, que es la Tarika Yazulía, en donde Suleiman al-Yazuli también se conoce por ser descendiente del profeta, y que además pues, fue quien apoyó a la dinastía precisamente por esa descendencia. Y aquí tenemos a un santo que, sin embargo, es maestro de Ahmad al-Mansur, que es el gobernante sadí de la época, que es famoso por la transmisión de los hechos y las palabras del profeta, y que está completamente por fuera, genealógicamente, de los medios de los centros de poder. ¿Y qué hace? En vez de esconder esos orígenes, los pone al centro, con las palabras más impactantes que uno se puede imaginar, entre las heces y la sangre. Y de ahí salgo yo, ¿cierto? Entonces, es un discurso que de alguna manera invierte lo que uno esperaría de un santo en esa posición ritual, social, genealógica en esa época, y que a mí me parece muy interesante para entender el contexto marroquí del siglo XVI. Cómo es que se incorporan estos personajes, que son los hijos de los conversos, en el medio social marroquí. Perdón. Bueno, aquí hay imágenes de su parte de la Zora y perdón, a ver, yo vuelvo aquí. Ay, ¿qué quieres hacer primero? Bueno, muy bien. Esta es la biografía del profeta. Aquí se ve, señalé la parte de abajo, entre las heces y la sangre, que es donde encuentra el pozo de Samsam. Bueno, otra cosa que les quería mencionar, que es muy particular también de la tradición yazulí, perdón, y de Sidi Ridwan en especial, es que para un santo que es un santo que todo el tiempo está pensando en pureza ritual, ¿cierto? Como si tuviera algo que purificar, como si pudiera purificar los orígenes, ¿cierto? Entonces todo el tiempo está pensando en qué es lo que va a comer. Entonces es un santo que, por ejemplo, no come ningún tipo de, no come todo lo que viene del mar, como los malquíes, sino que solamente come ciertas cosas que todas las escuelas legales están de acuerdo, son materiales puros. Entonces mientras que pues hay diferencias en frente a los caracoles que se comen en Marruecos o sí, ciertos animales que provienen del mar, él no come nada de eso,
¿cierto? Porque hay diferencias. No recita el Corán si oye que alguien está orinando al lado. Y eso está todo en la geografía, pues está escrito de una manera muy amena y muy bonita. No lidera la oración porque de alguna manera interpreta que hay alguna impureza genealógica o de linaje, ¿cierto? Y se compara a sí mismo con esa carne que no ha sido sacrificada apropiadamente. Y, ¿cierto? Pues siempre está pensando en esto. Y sin embargo, es un santo que todo el tiempo está pensando en pues, los vulnerables, los excluidos, los oprimidos y en los animales, sobre todo en los perros, que son animales que son ritualmente impuros. Bueno, la saliva en el contexto musulmán. Eso también, para mí es una cosa importante también rescatar esa parte, porque pues parte de los discursos islamofóbicos en los Estados Unidos en particular tienen que ver con la relación entre los musulmanes y los perros, ¿cierto? Entonces, hablar un poco de la relación histórica que tienen las comunidades musulmanas con ciertos animales. Y hablar por ejemplo, puede que la saliva del perro sea impura, pero eso no quiere decir que los musulmanes históricamente hayan tratado mal a los perros o que necesariamente eso tenga que ver pues como con cierta animosidad ahí, en fin. Entonces, la tradición yazulí en general hace mucho énfasis en la importancia de seguir el modelo de los perros. Los perros en el Corán aparecen como los guardianes de los durmientes de la cueva, ¿cierto? Aparecen en esta geografía como también él se compara a sí mismo con un perro. Yo soy como un perro que vigila la ley, que vigila la sharia, ¿cierto? Siempre pues comparándose con esas cosas impuras. Y además con los demás animales, así como un modelo como de ternura y de atención y de protección a todos los desamparados, incluyendo pues minorías religiosas, incluyendo los pobres, incluyendo los cautivos, pues ese es como el modelo de este santo en particular y además de los animales. Entonces hay todo un tratado acerca de cómo tratar a los pájaros, ¿cierto? Si usted tiene un pájaro en una jaula, no meta otro pájaro, porque como a usted le gustaría que alguien llegara a su casa y se entrara, pues eso ahorita sí que tenemos contexto para eso, ¿no? A usted le gustaría que llegara alguien y se apropiara de su casa así como así. Entonces no ponga dos pájaros en la misma jaula. Hay que proteger a los gatos, ¿cierto? Los gatos hay que protegerlos aunque se orinen en los libros. Es una de las partes ¿cierto? Hay que proteger a los gatos aunque se orinen en los libros. ¿Cierto? No sé de dónde sale eso, no sé de dónde salga esa tradición. ¿Sí? Bueno, yo también tengo un gato, ese no ha sido su problema. Se come los libros, pero no, bueno. Y bueno, pues ese modelo también de la importancia de los perros. Entonces es como un santo de lo cotidiano, ¿cierto? Un santo que a través de todo este proceso de pensar en el cuerpo, de pensar en las cosas más básicas del cuerpo, de pensar en la orina, de pensar en la sangre, de pensar en las heces, se vuelve como un santo popular, ¿cierto? Ahora, es un santo, aquí tengo, este es al-Yazuli, Suleimán al-Yazuli, que es el gran santo pues, por el cual la tarika o la orden sufí pues, lleva el nombre de Suleimán al-Yazuli, uno de los grandes santos del siglo XV en Marruecos. Tiene pues ahí un dicho, una serie pues como de máximas que hablan de la importancia de seguir de cómo el discípulo tiene que ser como los perros. ¿Por qué? Porque los perros no duermen, porque los perros solamente comen lo necesario, porque los perros nunca abandonan al maestro, porque los perros, ¿cierto?, son un modelo como de fidelidad y de aguante, ¿cierto?, que es importante. En fin, después podemos volver a esto más tarde porque no quiero hablarles todo el tiempo y que no tengan tiempo de hacer preguntas. Aquí están los perros y los gatos y los pájaros. Y finalmente, pensar en qué es lo que pasó con este santo. De un santo pues, que parece estar en todas partes, en los textos del siglo XVI, que aparece en las biografías legales, que aparece en las biografías espirituales, que aparece en los textos históricos, aparece hasta en Al-Andalus, aparece en Túnez, ¿no? Aparece en Egipto, en textos en Egipto, o sea, un hombre muy famoso, muy conocido. Ahora uno llega a Marruecos y pregunta en Fez
y nadie sabe quién es. No se sabe, pues sabemos que está enterrado al frente de Bab al-Futuh, no, pues perdón, aquí ya estoy yo manoteando y tirándole cosas al micrófono. Pero la gente no sabe dónde está la tumba. Por lo general, las tumbas de estos santos populares en Marruecos, la gente las sigue visitando, la gente tiene pues como una relación con el cuerpo también del santo hasta después de muerto. En Fez, muy poco. Farida Tabash se imagina que esa herencia de conversión de sus padres pudo haber tenido que ver con el olvido al cual está pues sujeto el santo hoy en día. Pero en el norte de Marruecos, que es una zona que yo conozco menos bien, resulta que el santo Sidi Ridwan ha tenido una vida paralela. Entonces, Sidi Ridwan, dicen los habitantes de un pueblo pequeño cerca de Ouazzane, en el norte de Marruecos, que Sidi Ridwan está enterrado allí y no en Fez, que su cuerpo no se ha descompuesto y que además, si usted es devoto del santo, él pues, es capaz de sanar, es capaz de ayudar en los matrimonios, en los partos, en fin, ¿no? Y ha tenido una vida paralela que vemos, por ejemplo, en esta foto de un diario francés durante la época colonial, ¿cierto? Y parece que todavía pues el del santuario en donde está supuestamente enterrado su cuerpo. Las historias que cuenta la gente en este pueblo son completamente distintas a las historias canónicas que cuenta la biografía, como suele suceder, ¿cierto? Entonces aquí sí, Ridwan es un hombre joven que se murió antes de casarse y que entonces le tiene celos a la gente, a los enamorados. Entonces que si usted pasa por frente de la tumba y va camino a la casa de su enamorado o enamorada, se morirá antes de casarse con él o con ella, ¿cierto? Entonces es toda una historia completamente distinta que no obedece ni a los cuentos de la pureza, ni a la conversión. Es una vida secundaria que ha tenido este santo que no tiene pues como el mismo origen, pero que de todas maneras es curiosa. Entonces tuvieron incluso, él tenía tanta acogida, sí, Ridwan, además custodiado, ¿cierto?, el cuerpo y la tumba por descendientes del profeta, ¿cierto? Lo cual no es tampoco, en Marruecos pues esa tradición es una cosa pues que el rey también, el rey tiene parte de la autoridad del rey, es el ser el descendiente, uno de los descendientes del profeta, Amir el-Mu'minin, ¿no? Pero bueno, en fin, tenía tanta acogida el santo que tuvieron que construir un nuevo santuario, que está hasta ahora en las afueras de Ouazzane, en el norte, en la zona de Jebala. Entonces, ¿qué hacemos ahora con Sidi Ridwan? Para terminar, pues parte de lo que nos recuerda, pues lo que mi mente un poco literata y menos historiadora, ¿no? Es cómo contamos las historias alrededor de materias que nos producen asco, ¿cierto? Cómo pensamos la santidad alrededor del cuerpo, incluso de lo que se rechaza. Entonces, ¿cuál es el proceso a través del cual un ser como Sidi Ridwan purifica sus orígenes para incorporarse a una sociedad multiétnica, multicultural, multilingüística, como era Marruecos del siglo XVI? ¿Y cuáles son los mecanismos literarios que utiliza para llegar a ese fin? Y en este caso, entre las heces y la sangre, por extraño que parezca, es un dicho canónico, ¿cierto? Está en el Corán, está en la biografía del profeta. Entonces, parece pues como una paradoja, pero al ponerse a sí mismo, al describirse a sí mismo de esa manera, entonces también produce como un modelo para un proto-ciudadano marroquí, ¿cierto? Que no pertenece a esa élite, pero que de cierta manera también puede ocupar pues un papel importante en esa sociedad. Y muchas gracias. A ver, yo, un poquito de agua. Gracias, Manuela. Abrimos para preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene ahora?
volvió a la vida. Era en contra del mono. Manuela, muchísimas gracias por tu conferencia. Yo te quería preguntar dos cosas. Dime. De las que no hablaste. Bueno, quería que nos platicaras un poquito sobre las cosas a las que hiciste referencia, pero de las que no integraste ya a la conferencia. Uno es la historia contrapuntual con Santa Teresa de Jesús, ¿no? Porque finalmente también en las tradiciones místicas de la cristiandad, el cuerpo aparece de formas inesperadas y irrumpe con sus sustancias. Sí, sí, sí. De formas que confirman la santidad, ¿no? Claro. O que confirman, que sacan al santo como sujeto de lo común, ¿no? Sí, del así común es, de los mortales. así es. Entonces tengo mucha curiosidad, primero por cómo decidiste contrapuntear a esos dos, además el hecho de que sean contemporáneos, y si finalmente ese camino lo seguiste o no, porque lo mencionas un poco como un proyecto que quedó de lado, ¿no? Entonces ese es uno. Y la otra es que finalmente esta polisemia de la sangre, sí, sí, ¿no? Es bien interesante. Y a mí lo que me venía a la cabeza era más bien la sangre como elemento de la creación de la humanidad. También. En la tradición del Islam. También. Es como o sea, así es. Dios crea al ser humano de sangre, ¿no? O sea, porque justo ayer nos platicaban de otros espacios y otros imaginarios de la creación a partir de lo vegetal, ¿no? Y aquí es la sangre. La sangre es como la marca de humanidad, claro, ¿no? O la marca de la relación de creación del creador con el ser humano. Entonces te quería preguntar por esas dos. Sí, claro. Empiezo por la última y sigo con Santa Teresa. Entonces, sí, no, la polisemia de la sangre en la tradición musulmana y en la tradición árabe, pues en las tradiciones árabes es claro. La sangre, por ejemplo, crea entonces Dios al mundo a partir de una sustancia coagulada, ¿no? Al alaq. Y además y al ser humano a partir de una sustancia también no impura, pero sucia, que es el barro, la tierra, ¿cierto? Eso por un lado. Y pensar también en la pureza como la impureza como la consecuencia de la expulsión del paraíso, es algo que también hacían los teólogos y los comentaristas del Corán. Es pensar que Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso, no tenían que hacer ningún rito de purificación, ¿cierto? Entonces, lo que produce la impureza es el comer, ¿cierto? El comer del árbol del bien y del mal. Entonces, al comer, la digestión, ¿cierto? El estómago es lo que produce las sustancias impuras. Y entonces, la primera sustancia impura, ¿no? Adán no sudaba siquiera en el paraíso, y en el momento en que está la expulsión, entonces hay todo tipo de historias alrededor de qué es lo que me está pasando. Eso incluso se ve en las tradiciones aljamiadas, en el mancebo de Arévalo, por ejemplo. Se ve pues en el Mediterráneo, eso está muy marcado, ¿no? Está muy presente esa historia de la pureza y la impureza, y de la sangre también, como sustancia polisémica. Está la sangre, el hadith de la sangre que transmite, está Satán que corre por las venas, ¿no? de Adán. Dios dice que está más cerca del ser humano que la yugular también. O sea, la sangre tiene toda una serie de posibilidades semánticas que sí, en esta historia están muy presentes. Entonces la sangre también puede ser la sangre además asociada con la madre, a la menstruación, al sangrado posparto, ¿cierto? Y a la sustancia pues que también une la madre del hijo, ¿no? Hay toda una serie de cosas, además de la impureza, que también están ligadas con la sangre. Y hablando, ¿sí? Sí. Con las cosas por las cuales se le peticiona al santo en el presente, porque mencionaste que se le busca para apoyo en el parto, entonces ¿es con el sangrado posparto? No es necesariamente con el sangrado posparto, sino con un parto seguro, ¿no? Y con la posibilidad del embarazo, hasta donde entiendo yo.
Pero sí, pues también hablando de sangre, también pues hay toda una serie de tradiciones legales en las cuales si usted, quien determina qué es sangre y qué no es sangre para poder determinar pues cuál es el rito a seguir de purificación, eso no es una cosa que sea evidente, no es que usted ve pues ahí la sustancia y evidentemente decide que es sangre, no, hay todo un proceso a través del cual se decide ¿es esto sangre o no sangre? ¿No? En el sangrado posparto, en los sangrados menstruales que perduran más de cierto tiempo, ¿no? Eso es la sangre ahí no siempre es sangre, ¿no? Y hablando de eso, una de las cosas que yo aprendí haciendo esta investigación acerca de Teresa de Jesús es que Santa Teresa se murió de una hemorragia vaginal, ¿cierto? Y eso es una cosa inesperada porque uno pensaría que en las tradiciones misóginas de la España del siglo XVI, pues eso iba a ser muy mal visto y no, todo lo contrario, ¿no? Trapitos, usted todavía puede ir a eBay y comprar trapitos untados de la sangre vaginal de Santa Teresa, ¿cierto? Porque la sangre parte de eso, ese sangrado, ¿cierto? Terminó siendo milagroso, un sangrado que seguía, incluso después de que la santa estuviera muerta, ¿cierto? Como la vida que perdura después de la muerte, porque los cuerpos de los muertos no sangran, ¿cierto? Entonces un cuerpo que sigue sangrando y sigue produciendo sangre viva es un cuerpo milagroso, ¿cierto? Y que rehabilita además toda una serie de visiones acerca del sangrado vaginal femenino de las que yo no tenía idea, ¿no? La idea que Jesús provenía en ciertas tradiciones del sangrado menstrual de María, por ejemplo. Entonces hay todo alrededor de Teresa, que además es descendiente de conversos, ¿cierto? También toda una serie de cosas alrededor de la sangre, ¿cierto? Esta vez en España, que tiene pues un significado muy distinto, que para mí fueron completamente inesperadas. Y que por eso, porque hay como una inversión del binario pureza-impureza, me pareció que era una historia que se podía contar de manera paralela a la de Sri Ridwan. No hay una comparación directa porque no se puede hacer, pero si son dos historias que ocurren al mismo tiempo y que tienen ciertas similitudes, pues de pronto hay que contarlas simultáneamente. Entonces, pues eso fue como parte de la idea del libro. Bueno, muchas gracias, Manuela, por Mucho gusto. tu interesante charla. Nada más reflexionando contigo y quiero saber qué piensas de eso. Cuando nos cuentas cómo en la práctica este santo está tomando la cuestión de la sangre y los heces, por ejemplo, de no decir, no voy a dirigir una oración porque yo soy como esa sangre en la carne tal, o que no leo el Corán si hay alguien orinando al lado, todas esas cosas, me hace pensar que más allá de todo lo interesante del abanico de posibilidades de interpretación de sangre y heces que nos has dado, quizás lo que este señor quiere decir cuando dice que salió de ahí, de entre heces y sangres, es como esta idea que tienen muchos los sufís, ¿no? De humillarse. Ah, sí, por supuesto. ¿no? Claro. Parto de una humillación de mí misma para enaltecerme después, una humillación que me desligue de mi sangre como origen, digamos, como de mi familia, de la situación de mis padres, que nuestro padre, que quién sabe que se le hizo, ¿no? Como que, todo eso como que me desligo, me despego de mi árbol familiar, ¿no? Como que de alguna manera por ahí me concibo como un ser humano únicamente, que como todos ha salido de las heces y la sangre, sí. Pero luego en la práctica, pues por eso su santidad tiene como más virtudes. Claro, por supuesto, ¿no? Ahí la impureza es una virtud, ¿cierto? En este caso, y hay pues toda una tradición magrebí de la malamatía, por ejemplo, que también se ve en otras zonas del mundo musulmán. Y claro, pues en ese caso, pues también hablar, por ejemplo, estaba pensando cuando decías que no recita el Corán mientras se oye a alguien orinar, también muestra un mundo en donde la gente vive muy cerca
y en donde todo tiene consecuencias, ¿cierto? Entonces, si usted está oyendo a la persona que está orientándola es porque la gente vive cerquita, ¿cierto? Y entonces hay que tener como cierta manera de coexistir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vive uno con el cuerpo del otro? ¿Cierto? No solamente con el cuerpo propio, sino con el cuerpo del otro. Pero sí, por supuesto, la humillación extrema, hay una historia distinta de otro santo que se humilla tanto a sí mismo que dice que no va a hacer la oración, ¿cierto? Y entonces cuando llega la gente y le dice, mira, le dice el gobernante, le dice, qué pena, pero me va a tocar hacer algo si usted sigue caminando por ahí sin hacer la oración cuando todo el mundo la está haciendo, el hombre comienza a sangrar y dice, ahora soy como una menstruante y ya no puedo rezar, ¿cierto? Entonces también hay una inversión de la humillación extrema y ese tipo, es una virtud y una virtud que además enaltece. Por supuesto, ¿no? Eso está muy presente y esos escrúpulos hacen parte pues, de lo que hace del santo pues, un modelo a seguir. Sí. Sobre la polisemia de la sangre, viene a mi mente una de las canciones que ahora se está circulando mucho, porque se están circulando muchas cosas palestinas ahora, obviamente, ¿no? Ana Dammi Falastina, mi sangre es palestina, ¿no? Es una canción que odio. Por esta idea, o sea, como la sangre sigue tomando ahora otros significados, y ahora creo que es por primera vez en lengua árabe, por lo menos en mi corta vida, noto que se usa la sangre como linaje, se usa la sangre en contextos nacionalistas, ¿no? Yo recuerdo antes como fue la primera vez que escuché en árabe o algo relacionado con algo árabe, sangre con alguna nacionalidad, fue con las comunidades diaspóricas, ¿no? Claro. Los libaneses hablan de la sangre libanesa, ¿no? Por ejemplo. En árabe se dice dam libnani, la sangre libanesa es la sangre derramada de la guerra, ¿no? Entonces ya se está tomando significados. Sí, no, y en contexto pues magrebí y andalusí, pues los ritos eso también era una crítica que le hacían los cristianos a los musulmanes, era la idea de la impureza del cuerpo, ¿no? Entonces, de la sangre como cosa que había que purificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay todo tipo de tratados en los cuales, pues, de polémicas en los cuales los cristianos y los musulmanes se hablan entre sí y los musulmanes están hablando, pues, de la purificación como parte como parte central de lo que significa, pues, pertenecer a una comunidad, ¿cierto? Y quien está fuera es quien no participa de esos ritos de purificación. Y los cristianos, entre tanto, pues, son esos argumentos que son argumentos también antisemitas, que se usan, entonces se reapropian para usarlos en contra de los musulmanes que dicen, sí, ¿no? Entonces ustedes están obsesionados con la sangre, ustedes obsesionados con el cuerpo, ustedes obsesionados con las heces, ¿cierto? Y no entienden del espíritu. Entonces, sí, de alguna manera esas comunidades empiezan a apropiarse de ese discurso y a usarlo de otra manera. Sí, sí. Lahm es lahmi es lo que siempre entendí yo. Carne, Sí, carnal, mucho más en carnal. México también. Sí. Sí. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más que tengo yo? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta, Manuela. Sobre un concepto que nada más lo mencionaste una sola vez y yo creo que no sé si estoy en lo correcto, lo mencionaste una sola vez comenzaste a decir que es el contexto estadounidense de la academia, ¿no? En el que te mueves y piensas y escribes, que es el de Early Modernity, claro. la modernidad temprana. Claro. Es muy curioso, como estando en Latinoamérica, donde estamos obsesionados con la modernidad y la posmodernidad y pensar la modernidad, yo recuerdo que la primera vez que usé este término en español, en mi tesis, la modernidad temprana, mi tutor era, esto explícalo. Sí, claro. ¿A qué te refieres con esto? Y claro, ¿no? Como que de repente me puse a pensarlo. Y yo lo estuve mencionando en el contexto de los moriscos en España. Y sí, se estaba perfilando la modernidad en el siglo XVI, y luego XVII con la expulsión de la intolerancia de la modernidad. La intolerancia con las conversiones, porque estábamos yendo justo hacia la sangre. Y tú comenzaste mostrando, bueno, cómo el territorio de lo que hoy es España y Portugal y el norte de África, magrebí, formó un solo territorio de la modernidad temprana, de aquella época. Y luego ya llegó el momento en que se dividió casi por completo. En el caso del Janawi,
Primero, ¿cómo es la modernidad temprana en el norte de África? Sí, sí, ¿Cómo es se una entiende? excelente ¿Qué se pregunta. estaba perfilando ahí, si podemos usar ese Excelente término ahí? pregunta. ¿Y qué de moderno tiene el Janoway en su discurso, en Sí. su identidad? Sí, sí, es una pregunta maravillosa. Incluso, mira, cuando estaba empezando a escribir como parte de del orden de lo que iba a decir, dije, bueno, a mí este concepto, es que suena hasta mal en español, la temprana modernidad, la modernidad, suena hasta mal. Eh, Porque, y bueno, yo no soy historiadora, entonces estas cuestiones de periodos y no soy experta, eh, pero cuando estaba escribiendo la tesis, pues uno de los argumentos de mi tutor, que también pues, escribe sobre el Yazuli y demás, que yo no estoy completamente segura, pero veo algo, ¿no? Es la idea de Marruecos como nación premoderna alrededor del siglo XVI, de la idea de un protonacionalismo temprano que surge en ese momento. Y entonces son argumentos un poco que también reflejan como argumentos nacionalistas del siglo XX que a mí me incomodan un poco, como por ejemplo los otomanos no llegaron hasta Marruecos, ¿no? Hay barreras naturales. Entonces Marruecos era un territorio aparte cultural. Ahora, a mí eso me incomoda bastante, sobre todo pues con el contexto de Argelia, Marruecos, ¿no? Hablar de nacionalismo premoderno incluso pues desde ese momento. Lo que sí veo en el contexto de Fez, y ahí no puedo hablar de un Marruecos, gran Marruecos, no, un gran Magreb, lo que sí veo es el intento de reemplazar ciertos ritos que son ritos comunes a los musulmanes en general por ritos que son locales. Entonces, por ejemplo, reemplazar el Hajj con visitas a Mullah Idris, ¿no? Y ese tipo de reapropiar, pues como de orientar todo hacia un centro, ¿no? Puede ser como lo que indica como algo parecido a un protonacionalismo. Yo no estoy muy convencida de eso, pero ese era como el consenso de los historiadores, que yo estoy ahí como por fuera de ese discurso. Ahora, Al-Janoui sí, y es cierto que no había pensado en que la obsesión con la modernidad en América Latina, pero sí, es una cosa que aquí estamos, ¿no? Pero Al-Janoui es bastante moderno, porque es hablando de la intolerancia como síntoma de la modernidad. Al-Janoui es como la aspiración de la modernidad. Es un tipo que es todo lo contrario, ¿no? Es un hombre tolerante. Es un hombre que es, además, si vamos a hablar de ciertas expresiones religiosas, pues se le conoce, o sea, no vamos a hablar pues de una tolerancia, de una idea posmoderna de la tolerancia, ¿no? Pero es un hombre para quien la nación, ¿cierto? Si vamos a hablar de nación, incluye todo tipo de gente, incluye animales, incluye cristianos, incluye judíos, incluye conversos. Y para quienes, y que además hay que garantizarles, y eso está muy claro en la biografía, es una defensa de una sociedad multicultural, multiétnica y multirracial, pues, ¿no? Sí, podemos hablar de raza en ese momento, ¿no? Pero en eso, pues, es como una aspiración a cierta modernidad, y por eso me parece extraño que no haya sobrevivido el mito del Janoui. Es un mito supremamente útil. Como en un contexto nacionalista, ¿no? Es la idea de una persona que no es descendiente del profeta y que puede aspirar a ser marroquí, a ser magrebí, ¿cierto? Y no solamente aspirar, sino lograrlo. Y eso me parece que tiene o de pronto pues es mi obsesión propia como latinoamericana con ciertas ideas de la modernidad, que lo veo ahí proyectado e inscrito. Pero me parece que en eso pues sí, cómo reinscribir el Islam para que sirva a este contexto, para que juegue un papel emancipador, para que juegue un papel sí, que admita, tolerante, que admita la diferencia. Todo eso está ahí. Y eso pues, no sé si es como una demostración de que ahí se llegó, o es un mito al que hay que aspirar, no sé. Gracias a ti.
comentarios, preguntas? ¿Sí? Pues lo dejamos. Muchas Aquí, pues, gracias. estaremos atentos para la Gracias. publicación del libro.